Buenos días, profe. Buenos días, Camila. Bienvenidas. Buenos días, profe. Buenos Buenas días. tardes. O buenas tardes, creo que buenas tardes. Bien, bienvenidos a una clase más de física. Como recordarán, la semana pasada comenzamos el tema de movimiento parabólico y trabajamos un ejemplo en el que... Buenos días, profe. Buenos días, Denis. Les decía que su trayectoria hacía la rama de una parábola. Entonces, hoy vamos a seguir siempre con el tema de movimiento parabólico, pero hoy vamos a ver el caso de una parábola completa. Ese tipo de movimiento se da cuando el objeto sale y regresa al mismo nivel. Obviamente no en el mismo lugar, porque como es un movimiento parabólico, tiene un desplazamiento horizontal. Eso hace que cambie de posición, pero no de nivel, ¿va? En este caso el nivel se va a mantener, ya que va a llegar al mismo nivel de donde partió. Y por eso su trayectoria describe una parábola completa. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo. Si ustedes algo pues no lograron entenderlo a cabalidad, pueden interrumpirme para que todo vaya bien entendido. ¿Sí? Por favor. No tengan pena en interrumpirme, ya que este ejemplo pues es un poquito largo. Ahí tienen en pantalla entonces el tema, como les decía, movimiento parabólico. Y hoy vamos a ver la parábola completa. O sea que aquí tenemos la superficie horizontal. El objeto sale de este punto y hace esto. El nivel del que sale al que llega es el mismo, pero tiene un desplazamiento horizontal. A este desplazamiento horizontal también se le llama alcance. Ese es el alcance, lo que se mueve horizontalmente. Bueno, entonces vamos a leer el problema. Dice que un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 400 pies por segundo con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Determina para el inciso A la posición. Posición sería, ahí hay dos, para esa pregunta podría decirse, hay dos datos que tenemos que dar, ya que su posición está en dos componentes. Está horizontal, o sea, cuánto se ha movido horizontalmente y a qué altura se encuentra. Entonces vamos a encontrar para la posición dos datos, la velocidad después de 8 segundos. Aquí es otra pregunta que nos la hacen en el mismo inciso, en el inciso A. Ahora, para el inciso B, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. El inciso B sería en este punto. ¿Cuánto se tarda para llegar a esta altura máxima? Le vamos a poner acá, este es el inciso B. Ahora, vamos con la siguiente, que C, el alcance, o sea, el recorrido horizontal. Sería esto, aquí le vamos a escribir C.
Ahora vamos a escribir los datos que nos dan en el problema. Tenemos entonces, dice que el proyectil se lanza con una velocidad inicial. Aquí nos dice que si la velocidad es en el eje X o es en el eje Y. Por lo tanto, solo escribimos velocidad inicial igual a 400 pies por segundo. Como les decía la semana pasada, para este tipo de movimiento, calculamos algunas cosas en el eje Y, otras en el eje X. Por lo tanto, esta velocidad la tenemos que determinar tanto en X como en Y. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Aquí falta escribir el ángulo. Nos dan el ángulo que son 30 grados. 30 grados por encima de la horizontal. O sea que aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, les decía que para saber la velocidad inicial en X, vamos a usar esta ecuación, que es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, vamos a determinar la velocidad inicial en X. Velocidad inicial son 400 pies por segundo por el coseno del ángulo. Y el ángulo es de 30 grados. Escribimos entonces por el coseno de 30 grados. Ahora vamos a hacer uso de la calculadora. Escribimos 400, multiplicamos coseno, escribimos 30 grados, igual 346.4. 346.4 serían pies por segundo. Velocidad inicial en X es igual a 346.4 pies por segundo. Ahí tenemos un dato que lo vamos a poder utilizar en el eje X. Ahora vamos a calcular la velocidad inicial en Y. La ecuación es muy parecida a esta, cambia con el coseno, ya que aquí no vamos a usar coseno, sino que vamos a usar senos. Entonces escribimos la ecuación, velocidad inicial, ahora es en Y, igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Tenemos entonces que velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial los 400 pies. 400 pies por segundo por el seno del ángulo. El ángulo es el mismo, 30 grados. Tenemos entonces que la velocidad inicial en Y es igual a 400 por el seno de 30 grados es 200. Seno en la calculadora la encuentran como sin. En este caso van a ser 200 pies por segundo. Entonces ya tenemos las velocidades iniciales tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora dice posición y velocidad después de 8 segundos. Vamos a trabajar para el inciso A. Tenemos para el inciso A el tiempo de 8 segundos. Vamos a escribir ese tiempo. Serían 8 segundos. Tenemos la velocidad inicial en X, que
que es igual a 346.4 pies por segundos. Tenemos, bueno, por el momento sería eso. Ya con estos datos vamos a poder calcular la posición horizontal. Entonces escribimos la ecuación. Distancia en X es igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Sustituimos para velocidad inicial en X 346.4 pies por segundos por el tiempo, que son 8 segundos. Distancia horizontal, entonces multiplicamos 346.4 por 8 segundos. Eso es igual a ¿No? 2.770. Ama, estoy poniendo al profe que nos escucha bien. ¿Cómo dice? Ya, multiplicamos 346.4 por No nos escucha 8, bien. 2.771.2. Cancelamos el segundo. Cancelamos segundo con segundo. Y lo que nos quedan son pies. Ahí tenemos entonces la posición horizontal a los 8 segundos, que es de 2.771.2 pies. Ahora, siempre para el inciso A, pero en el eje Y. En el eje Y vamos a escribir los datos que conocemos. Eje Y, este es para eje X. Entonces tenemos que bueno, tenemos la velocidad inicial en Y, que es 200 pies por segundo. Como aquí nos piden la posición y velocidad después de 8 segundos, entonces el tiempo a utilizar son 8 segundos. Conocemos también la constante, que es la gravedad. En este caso vamos a usar la gravedad negativa, ya que el movimiento es ascendente y la gravedad no acelera el sistema, sino que la desacelera. Por eso vamos a usar aceleración negativa. Si se dan cuenta, estamos trabajando pies por segundos. Entonces, la gravedad debe ser la de pies por segundos, que en este caso es 32 pies por segundos al cuadrado. Tenemos entonces 3 datos y nos piden posición. La posición en este caso en el eje Y es la altura. Esta es la incógnita. ¿Qué ecuación voy a utilizar para poder determinar la altura? Vamos a ver si es posible utilizar esta, que altura es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo. Velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Verifiquemos si es posible. Nos piden velocidad inicial, sí, lo conocemos. Nos piden tiempo también. Un medio es una constante. La gravedad, si la conocemos. Y el tiempo nuevamente, sí. Entonces, sí es posible utilizar esta ecuación. Vamos a sustituir. Tenemos que altura es igual a velocidad inicial en Y, 200 pies por segundo. Esto que multiplica el tiempo, y el tiempo es de 8 segundos.
más un medio, que es una constante, que multiplica a la gravedad, que es de menos 32 pies menos 32 pies por segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 8 segundos al cuadrado. Entonces tenemos que altura es igual 200 por 8. 2 por 8 son 16, más 2 ceros, 1600 pies, porque cancelamos segundo con segundo, nos quedan solamente 10, más un medio por menos 32, o sea, más por menos es menos, un medio por 32 es 16. Copiamos las dimensionales, que son 10 por segundos al cuadrado, por 8 segundos al cuadrado. 8 por 8 son 64, este al cuadrado, segundo cuadrado. Seguimos, tenemos que la altura es igual a 1600, por el momento solo lo copiamos, más menos por más es menos, y tenemos 16 por 64. 16 por 64 es igual a 1024. Cancelamos segundos cuadrados y nos quedan solamente pies. Entonces altura es igual a 1600 pies, más por menos es menos 1024 pies. Hacemos la diferencia. A 1600 le restamos 1024, 576. Entonces la altura es de 576 pies. Bueno, tenemos la primera parte del inciso A, donde nos pregunta la posición a los 8 segundos. La respuesta sería, horizontalmente se ha desplazado 2771.2 pies. Verticalmente se encuentra a una altura de 576 pies. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, profe. Profe. Excelente. Vamos a seguir entonces con la segunda parte del inciso A, donde nos piden la velocidad después de 8 segundos. Entonces, para calcular la velocidad, ahí no nos dicen velocidad en X o velocidad en Y, simplemente nos pide la velocidad a la que se encuentra a los 8 segundos. Pero para poder responder a esa pregunta, tenemos que calcular las velocidades tanto en X como en Y. Vamos a recordar que la velocidad en X no cambia, la velocidad en X es constante. Entonces, si la velocidad inicial en X es de 346.4, seguirá siendo 346.4 en toda esta trayectoria, hasta que choca con el suelo. Por lo que ya tenemos la velocidad horizontal, es de 346.4 pies por segundo. Para encontrar la velocidad que me piden, llamémosle velocidad resultante, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Entonces, para poder utilizar esta ecuación, por lo menos ya tengo un valor, que es el de la velocidad horizontal. Este ya lo conozco. Necesito necesito determinar la velocidad final en Y.
para poder utilizar esta ecuación. Entonces, voy a escribir los datos que tengo para encontrar esta velocidad. Tengo el tiempo, como aquí me dice, su posición y velocidad después de 8 segundos. Entonces el tiempo es 8 segundos. La gravedad es una constante, menos 32 pies por segundos al cuadrado. Y la velocidad inicial en Y, también ya lo tengo, que es de 200 pies por segundo. Bueno, tengo entonces 3 datos y necesito determinar la velocidad final en Y. La ecuación a utilizar sería que velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Todo eso lo conocemos, ya que la velocidad inicial es de 200 pies por segundo, la gravedad menos 32 y el tiempo 8 segundos. Solo sustituimos, tenemos que velocidad final en Y es igual a velocidad inicial 200 pies por segundo por la gravedad. La gravedad es de menos 32 pies por segundos, que multiplica al tiempo, que son 8 segundos, por 8 segundos. Entonces, seguimos. Tenemos que la velocidad final en Y es igual a estos 200, por el momento, aquí es más. Solo lo vamos a copiar, 200 pies por segundos, más, menos, por más es menos, 32 por 8, 8 por 2, 16, llevo 1, 8 por 3, 24, 25, 256, cancelamos segundos, con segundos, vamos a ver, 10, vamos a revisar la ecuación, velocidad final, velocidad inicial más gravedad por tiempo. Aquí no se puede cancelar así, ya que la gravedad tiene el segundo al cuadrado. Entonces, sí podemos cancelar este segundo, pero con el exponente. Por lo que la dimensional queda pies por segundos. Velocidad final en Y es igual a 200 pies por segundos, más por menos es menos, 256 pies por segundo. Entonces, la velocidad final en Y es igual a 200 menos 256 es menos 56 pies por segundo. Vean que la velocidad nos ha quedado negativo. Eso se debe a que el proyectil ya está de regreso. O sea que ya llegó, partió de este punto, llegó al punto más alto y ya viene como por acá. Aproximadamente por aquí se encuentra. Es por eso que su velocidad ya nos ha quedado negativo, ya viene de regreso. Bueno, entonces ahorita ya hemos calculado la velocidad final en Y, que es la que necesitaba para poder utilizar esta ecuación. Vamos a seguir en la parte de abajo. Escribimos la ecuación esta que tenemos aquí arriba. Velocidad resultante es igual a raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad final en Y también al cuadrado. Velocidad resultante es igual a velocidad en X, como les decía, eso no cambia, son 346.4 pies por segundos al cuadrado, más velocidad final en Y, que es lo que acabamos de determinar, es de menos 56 pies
por segundo también al cuadrado. Resolvemos primero las velocidades al cuadrado. Tenemos que velocidad resultante es igual a 346.4 al cuadrado es igual a 119.992.96. Como tenemos pies y segundos encerrados entre paréntesis, también se elevan al cuadrado. Por lo tanto, pies cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahora vamos con la segunda velocidad. Menos 56 al cuadrado es igual a 3136. 3136 pies cuadrados sobre segundos cuadrados. Velocidad resultante es igual a... Ahora sumamos estas dos cantidades. Más tenemos 123.128.96. La dimensional sería pies cuadrados, segundos cuadrados. Ahora le sacamos raíz cuadrada a esta cantidad. Eso es igual a velocidad resultante, entonces, es de 350 350.89 350.89. Raíz cuadrada de pies cuadrados serían pies, raíz cuadrada de segundos cuadrados, segundos. Bueno, entonces ahí tenemos la velocidad a los 8 segundos. Vamos a retomar el inciso A. Dice, determina su posición y velocidad después de 8 segundos. Su posición a los 8 segundos horizontalmente es de 2771.2 pies. Y verticalmente es de 576 pies. Ahora, la velocidad resultante o la velocidad a los 8 segundos es de 350.89 pies. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, todo bien. No, profe. No, estamos bien, Sí, profe. profe, todo bien. Muy bien. Vamos a continuar Está entonces bien. con el inciso B. ¿Sí diga? Vamos a seguir con el inciso B. Vamos a borrar esta parte. En el inciso B nos preguntan el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Escribimos la incógnita, que es el tiempo. Tiempo para altura máxima. Sabemos que cuando alcanza la altura máxima, su velocidad final en y, la velocidad final en este punto es 0. Sabemos que la velocidad inicial en y es de 200 pies por segundo. ¿Qué más conocemos? La gravedad, que es una constante, menos 32 pies por segundo al cuadrado. Tenemos entonces
dos velocidades, tenemos la gravedad y la incógnita el tiempo. Vamos a ver qué ecuación utilizar. Tendríamos, vamos a revisar. Dos velocidades, gravedad y tiempo. Vamos a usar esta ecuación. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Conocemos la velocidad final, la velocidad inicial, la gravedad y esta es la incógnita. Despejamos para el tiempo y nos queda que el tiempo es igual a velocidad final en Y. Como la velocidad inicial es positiva, ahora es negativa y eso es igual a gravedad por tiempo. Voy a mover la gravedad, entonces velocidad inicial final en Y menos velocidad inicial en Y igual al tiempo. Como la gravedad multiplica, ahora lo paso a dividir. Ahora que ya tenemos la ecuación, solo sustituimos. Velocidad final en Y es 0, menos velocidad inicial en Y, que es de 200 pies por segundos, dividido la gravedad, que es de menos 32 pies por segundo al cuadrado. Tiempo, entonces, este 0 lo cancelamos. Menos dividido menos es más. 200 dividido 32 es igual a 6.25. Pies cancela a pies. Este segundo cancela al exponente y me queda solo un segundo. Entonces la unidad de medida es segundos. El inciso B dice el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. El tiempo es de 6.25 segundos. Bueno, hasta ahí hemos llegado con el inciso B de este problema. Vamos a ver si alcanza para el inciso C. Vamos a trabajar el inciso C en este punto. El inciso C habla sobre, sobre el alcance, y el alcance, distancia horizontal, es igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces, vamos a sustituir acá, distancia en X es igual a velocidad en X, sabemos que son 346, es lo que calculamos, el primero que calculamos, 346.4, 346.4 pies por segundos por el tiempo. El tiempo va. Tomen en cuenta que se tarda 6.25 segundos en llegar a la altura máxima. Lo que se tarda en subir, se tarda en bajar. Entonces, el tiempo total desde aquí, este punto, para este otro, sería el doble de 6.25. 6.25 por 2 serían 12.5 segundos. Ahora multiplicamos 346.4 por 12 es igual a 4.330. Cancelamos segundo con segundo y nos quedan 10. ¿Sí? Hemos logrado terminar el problema. Vamos a tomar desde el inciso B.
El tiempo necesario para que alcance su altura máxima, 6.25 segundos. El alcance o recorrido horizontal es de 4.330 pies. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, 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 profe. profe. Aquí en pantalla profe. les voy a poner los ejercicios que ustedes van a resolver. Esperemos me dé tiempo. Oh, no. No, ustedes, no lo tengo a la mano. Se los voy a escribir en el área de instrucciones, porfa, disculpen. Ok, profe. Bueno, ahí Bueno, estamos, profe. jóvenes. Con gusto haber trabajado con ustedes el día de Bueno, hoy. profe. Sí, les deseo una linda tarde. Se cuidan. Ya muy pronto voy a hacer la asignación para que ustedes puedan subir su tarea. Y para que vean los ejercicios que van a realizar. Así que estén pendientes. Ya a partir de mañana pueden revisar. No, profe. Bueno, Bien, profe. profe. Bien, Gracias. jóvenes, pasen feliz tarde. No, Se cuidan. Adiós, igualmente, profe. 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 Adiós. Adiós, Igualmente, feliz tarde. adiós. Bueno, profe. Adiós, profe. Adiós, se cuidan. Adiós. Adiós. Adiós, jóvenes. Se cuida, profe. Gracias, igualmente.